Ante la cuarentena, te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop Móvil o Banca Internet. Utiliza nuestros cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.com. Y en medio de la pandemia global, el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano acaba de informar que la economía mundial entró en recesión. ¿Cuáles son los efectos sobre la economía argentina? Es lo que quiero preguntarle a continuación al licenciado Víctor Becker, director de la mencionada entidad de la Universidad de Belgrano y exdirector del INDEC. Buen día, Víctor, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Nino, gusto de saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, era un poco previsible esto de la recesión mundial, se me ocurre, pero digo, no deja de agregar un nuevo y gran problema a la economía local, que tiene demasiados frentes abiertos, ¿no? Absolutamente, o sea, en este momento lo que tenemos es una economía argentina en hiperrecesión y frente a un mercado mundial también en recesión. Y eso se nota, por ejemplo, en los datos sobre las exportaciones. Las exportaciones argentinas han experimentado un derrumbe en este último mes de abril, que son los últimos datos del INDEC, donde evidentemente, digamos, no solamente estamos con un problema de caída del mercado interno, sino que a eso se le suma una caída sustancial también en el mercado exterior. Y entonces, Claro. digamos, esto genera, digamos, una situación muy compleja para la economía argentina. Ahora, Víctor, la Argentina lleva, si no me equivoco, 2 años de recesión, o sea, 8 trimestres. ¿Esto no correspondería a llamarlo depresión económica? Bueno, digamos, yo creo que lo importante no es tanto ponerse de acuerdo en cómo lo vamos a denominar, sino un poco en, de alguna manera, tratar de ver cómo se sale de esta situación, porque evidentemente veníamos ya de una situación de estanflación, o sea, de inflación con recesión, y a eso ahora se le suma el coronavirus, que genera obviamente una caída mayor en la actividad económica, simplemente porque muchas empresas están cerradas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de estas empresas van a poder levantar la persiana después que pase, digamos, la cuarentena? Y este Claro, es uno de los grandes interrogantes que se plantea de acá en adelante. efectivamente. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Cómo es el día después? ¿Consumo interno a full o hay que intentar también por el lado de las inversiones? Bueno, acá indudablemente para la coyuntura argentina la clave son las exportaciones. O sea, Argentina, sea cual sea el final de la negociación de la deuda, de todas maneras va a tener pagos importantes que hacer en divisas y fundamentalmente cualquier reactivación económica va a implicar aumento de importaciones y el aumento de importaciones implica la necesidad de contar con divisas para pagar esas importaciones. Hay que tener en cuenta que probablemente, digamos, sigamos sin acceso al mercado de capitales. Por lo tanto, la posibilidad de importar va a depender de la posibilidad de exportar. Por lo tanto, primera prioridad, las exportaciones. En ese sentido, tenemos una pequeña ventaja, que es que el único sector de la economía argentina que no fue dañado por la cuarentena es el sector agropecuario, que ha salido casi indemne de esta situación y del cual provienen más de la mitad de las exportaciones argentinas, si uno tiene en cuenta las exportaciones agropecuarias más las manufacturas de origen agropecuario. Luego a esto habrá que sumar, obviamente, la parte de manufacturas de origen industrial, particularmente lo que tiene que ver con vehículos de transporte, vehículos automotor, etcétera, y en alguna medida las exportaciones de servicios que en algo, digamos, durante estos meses de cuarentena han podido no solamente mantenerse, sino incluso acrecentarse. Pero la clave acá está en las exportaciones por la simple razón de que supongamos que aumenta el consumo interno, ojalá,
pero esto va a implicar aumentar la producción. Y para aumentar la producción necesitamos aumentar las importaciones. Y ergo necesitamos divisas en un momento en el cual el Banco Central no tiene prácticamente margen de maniobra para tener un déficit de balanza comercial. Efectivamente. Víctor, el freno de mano está desde hace varias semanas aquí en Cava, en la capital federal y en el conurbano. Si no me equivoco, tiene una representación en el PBG, en el Producto Bruto Geográfico, en torno al 22%. No es poca cosa, pero buena parte del interior está trabajando entre el 60 y el 75% de su capacidad. La pregunta es, ¿la actividad del interior no alcanza para amortiguar la caída de la capital federal? Bueno, acá básicamente yo creo que más que la capital federal, el problema es el conurbano, donde tenemos localizada una gran cantidad de industrias. Por lo tanto, creo que, digamos, esta dualidad económica que tiene la Argentina se está reflejando ahora con un AMBA en buena parte paralizado, y más aún si volvemos ahora a tener la fase 1 de la cuarentena, y un interior que, digamos, es el que de alguna manera puede empezar a liderar esta reactivación, que de alguna manera fue lo que sucedió también en el 2002-2003, donde de alguna manera la reactivación económica vino del interior hacia la capital federal. Por tanto, digamos, creo que efectivamente sí podemos esperar que por lo menos el interior, en la medida en que terminen de levantar las restricciones, sea de alguna manera el primero que despunte. Pero, digamos, la concentración industrial que hay en el ámbito del Gran Buenos Aires hace necesario que en algún momento esta parte de la economía se ponga también en movimiento. Perfecto. Una de las buenas noticias dentro de todas las pálidas que hay, Víctor, es el comportamiento de la inflación. Está bien, las condiciones un poco lo ayudan, pero precios cuidados caduca ahora a fin de mes. ¿Es un buen momento para suspender este instrumento o habría que prorrogarlas? No, seguramente se va a prorrogar porque es de alguna manera uno de los pocos instrumentos que hay para tratar de mantener por lo menos algunos precios acotados. De todas maneras, acá el gran problema referido a la inflación es la inflación que viene de acá en adelante. O sea, el hecho de que prácticamente todo el déficit fiscal hoy se esté financiando vía emisión monetaria implica que en cuanto se levante un poco el freno que tiene la economía, vamos a tener una enorme masa de dinero generando presión sobre los precios. Por lo tanto, acá hay que tener una estrategia de salida de la pandemia muy bien elaborada para evitar que haya un shock sobre los precios y terminemos en un proceso de hiperinflación. Bueno, el Banco Central, en nombre de su titular, ha prometido esterilizar buena parte de los excedentes monetarios. Habrá que ver si se cumple. Pero ya que tocó el tema precios, Víctor, me gustaría preguntarle, usted que fue director del INDEC en tiempos de la presidencia de Alfonsín, ¿cómo evalúa la gestión de Marco Lavagna al frente de la entidad? Bueno, es difícil hacer un juicio de valor en una gestión que está asignada por el tema de la pandemia. El INDEC está funcionando con limitaciones obvias que surgen del hecho de que no se pueden seguir haciendo las encuestas a domicilio y, bueno, ha tenido que arbitrarse mecanismos para, de alguna manera, trabajar a distancia. Por ahora, creo que no hay mayores objeciones desde el punto de vista técnico, simplemente que se trata de una situación muy sui generis, donde se hace lo que se puede y no lo que se quiere. ¿Pero resultan confiables los números que aparecen hasta ahora? Hasta ahora, por lo menos, no encuentro ningún motivo para objetarlos, simplemente que, digamos, yo no pondría demasiada seguridad
sobre lo que se está relevando, porque efectivamente no se está haciendo lo que siempre ha hecho el INDEC, que es ir a todos los comercios a relevar precios. Hoy en día el relevamiento se está haciendo exclusivamente vía internet o vía telefónica, y esto, digamos, no es comparable con un INDEC funcionando normalmente. Ya el INDEC de por sí viene con un problema de arrastre, que es que digamos, todo el periodo de 10 años en los cuales las estadísticas fueron manipuladas, no solamente se manipularon las estadísticas, el INDEC estuvo estancado tecnológicamente. Con el ritmo que lleva hoy el avance tecnológico en todos los planos, incluido el plano del relevamiento y procesamiento de estadísticas, el INDEC hoy está con 15 años de atraso. Estamos trabajando con la metodología que se utilizaba en la mayoría de los países hace 15 años atrás. Por lo tanto, hoy la calidad del INDEC, más allá de lo que se haga, la calidad de las estadísticas del INDEC no es comparable con las de Uruguay, con las de Chile, con las de Colombia, para no hablar Europa u otros países. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Licenciado Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. De la pausa, hay más mercado por explorar.